Masejet Zebahim Daf Samergim la Mudale 63a, 4 líneas de arriba para abajo. La Mishnah a continuación nos comienza a hablar sobre el lugar en donde se hacía el Korban Minja, o mejor dicho, la Kemitzá del Korban Minja, y donde se comía. Pero antes de leer la Mishnah, vemos una pequeña introducción, aunque ya lo hemos visto varias veces. El Korban Minja viene principalmente de harina, ya sea de forma fresca, así mismo la harina, o horneado en forma de matzá. El Korban Minja se considera, está bajo ¿qué categoría? Kodesh Kodashim. Y el primer servicio que se hace en el Korban Minja es lo que se llama la Kemitzá. ¿Qué es la Kemitzá? El Kohen mete la mano en la harina y agarra parte de la harina con los 3 dedos del medio y literal no queda nada por aquí, no queda nada por arriba, ¿sí? Esa acción se llama Kemitzá. Y lo que tiene dentro de la mano se llama ¿qué? La parte que agarró se llama Kometz y la acción de lo que está agarrando se llama Kemitzá. Ese Kometz que agarró, ¿sí? Se coloca ¿en dónde? Se coloca sobre el Mizbeach. En la Torah es llamado ese Kometz como Azkará. ¿Por qué? Porque ya que esto es la única parte del Korban Minja que se coloca en el Mizbeach, eso es lo que causa que el dueño de la Minja sea recordado, Azkará, sea recordado para bien. ¿Sí? Importante agregar otro punto más, la Kemitzá en Korban Minja es equivalente a la Shejitá en un Korban Behema. ¿Sí? Ahorita sí veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Menachot ayunik matzot bechol makom ba'azara. Venejalot lifnim min hakelaim les dichre keuna bechol ma'achal leyom v'leilat chatzot. Dice la Mishnah, las menachot, o sea, los Korban Minja, se le hacía la Kemitzá, esa acción de agarrar el Kometz, ¿en dónde? En todos los lugares, en cualquier lugar de la Azara. Y no solamente en el norte de la Azara, como aplica en el resto de los Kodesh Kodashim en Korban Behemá. O sea, aquí Korban Minja, a pesar que es Kodesh Kodashim, ya que no es Korban Behemá, no es en el Tzafón nada más, sino en toda la Azara. Y se puede comer. ¿Qué se come del Korban Minja? El resto, no el Kometz, el resto. ¿Quién lo come? Cohen. ¿Sí? Dice aquí, los residuos de la Minja, los restos de la Minja, se comen dentro de la Azara únicamente, ¿sí? O cuando vea Mishkan, dentro de las cortinas. Les dije que ¿qué es les dije que para los Kohanim únicamente hombres. Bejol Mahal, puedes prepararlo como quieras. ¿Y por cuánto tiempo puedes comerlo? El día que hiciste el Korban, la noche siguiente, pero midrabanan, hasta Hatzot en la noche, hasta medianoche. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente: Amar Rabbi Elazar, Mincha shenikmetza ba'echal keshera shekematzinu besiluk bezichim. Mati Rabbi Yirmiyah vekamatz misham mimakom sheraglei hazar omdot. Ben betera omer minayin shemkamatz besmol sheyachzir ויקמוץ בימין, תלמוד לומר משם ממקום שקמץ כבר. איכא דאמרי, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה, ואיכא דאמרי אמר לרבי יעקב לרבי ירמיה בר תחניפא, אסבר הלך. לא נצרכה, אלא להכשיר כל העזרה כולה. סל כדעת חמינא הואיל ועולה קודשי קודשים, ומנחה קודשי קודשים העולה תאונת צפון, ומנחה תאונת צפון. מה לעולה שכן כליל? מחטאת. מה לחטאת שכן מכפרת על חיי וכרתות? מהשם. Mal Hashem shekel minet damim, mikulu, mal kulu shekel minet damim. Expliquemos esta primera parte. Saben que sigamos un poco más. El ait serich sal kadata jamina, hoil uchti veigisha el mizbeach ve'erim imenu bekumtzo. ¿Sí? Ma gasha bekeren ma'aravit deromit afke mitzvah bekeren ma'aravit deromit, kamash malan, que no. Explico. La Gemara a continuación nos dice lo siguiente. En la Mishnah vimos que el lugar en donde se puede hacer la acción esta de Kemitzá, ¿sí? Es en donde, en toda la Azara. La Gemara, en esta parte que leímos, nos analiza si la Kemitzá se puede hacer también en el Ejal, dentro del Ejal, ¿sí? Dentro del Kodesh, ¿sí? En la Mishnah está escrito que en toda la Azara. La pregunta es si también dentro del Ejal. Viene Rabbi Elazar y dice: una minja que fue separada de ella el Kometz, o sea que se hizo la Kemitzá en el Ejal, kasher. ¿Cuál es la prueba? De los Bazichim Shel Leboná. Sabemos que habían 12 panes en el Shulchan, Lechem Apanim.
encima de los 12 panes que habían, levona, 2 cucharadas de levona. Estas cucharadas, al separarlas del pan cada Shabbat, ¿sí?, son las que causaban que se permitan los panes los de la semana, ¿sí?, aquí eran los Kohanim. O sea que de cierta forma la levoná, ¿sí?, al separarlo es que equivalente al kometz en la minja, ¿sí? Y efectivamente la Torah lo llama azkaratá, que es como lo llama al kometz, ¿sí? Y como dije, al separarlo de los lejem apanim que están dentro del ejal, ¿qué es lo que pasa? Permite al lejem apanim, ¿sí? ¿Dónde se hace esa separación? En el ejal, ¿sí? Donde está el shulchan, con los panes sobre ella. Entonces vemos que la kemitzá, o sea, la separación de la levoná del pan, se hace dentro del ejal y permite a el resto de la minja, o sea, el pan. Vemos que una separación, de así dice Rabbi Elazar, vemos que una kemitzá que se hace en el ejal va a estar que kasher, lo aprendemos de qué, de levoná, de levoná con lejem apanim. Así dice Rabbi Elazar. Viene Rabbi Irmía y pregunta, no me cuadra, ¿por qué? Porque respecto a una persona que hace korban minja, dice el pasuk, escuchen bien, en Vaikra 2:2, Ve'vial bene Aarón Kohanim vekamatz misham. ¿Quién trae la minja a los Kohanim? Ve'via, ¿quién lo trae? El dueño. ¿El dueño qué es? Cohen, no. Israel, zar, extraño. Sí, o sea, extraño en relación a un Cohen. ¿Sí? Y dice el pasuk vekamatz misham. Y podemos explicar que Ve'via lo hace un Israel. Pues Vekamatz Misham es, ¿quién puede hacer la kemitzá? Únicamente un Kohen. Entonces, ¿qué es Vekamatz Misham? Vekamatz Misham se refiere que se puede hacer en el lugar en donde, no se puede hacer, se hace en el lugar en donde el zar puede estar. O sea, ¿en dónde? En la Azara. ¿Sí? ¿En el ejal puede entrar? No. Entonces, aparentemente, viene Rabbi Irmía y pregunta, de este pasuk vemos que Ve'via lo trae el Israel. Vekamatz Misham lo hace el Cohen, porque lo dice seguido como si fuese que tiene una relación con Israel. No, que el Cohen hace la kemitzá, pero que, ¿en qué lugar? En donde puede un Israel entrar. O sea, que el pasuk te viene a decir, así la Gemara entiende, que se puede hacer la kemitzá, ¿en dónde? En la Azara, y entiende la Gemara en la Azara y no en el Ulamo Ejal. Pregunta en contra de Rabbi Elazar, ¿sí? De esta baraita. La Gemara trae la segunda parte de la baraita, que es la opinión de Memetera, que él dice, no, de este pasuk hay que aprender otra cosa. Que la kemitzá, cuando la haces con la mano izquierda, está pesula. Pero, está pesula, o sea que no sirvió, pero puedes regresarla. Cuando la haces con la mano izquierda, no sirvió, pero no es que se invalida completamente, sino puedes regresarla y volver a hacer con la mano derecha. ¿Dónde lo aprendemos? De este pasuk. Misham, ¿qué es Misham? Vekamatz Misham, ¿qué te viene a enseñar? Dice Memetera, la segunda opinión, que tú puedes agarrar la kemitzá de la minja, también misham, o sea, también de ese lugar que ya previamente hiciste, también de ese mismo lugar que había sacado que mitzvah incorrectamente, puedo volver a hacerlo y corregirlo y rectificarlo. De todas maneras, según mi veterano hay pregunta. La pregunta es según Tanakama. Entonces, repito, según Tanakama, el pasuk Vekamatz Misham nos viene a decir que se puede hacer la kemitzá en toda la Azara, que no viene a enseñar en toda la Azara y no en el Ejal. Pregunta en contra de Rabbi Elazar, que dice que también se puede hacer en el Ejal. Dice la Gemara lo siguiente. El mismo que hizo la pregunta, ¿quién formuló la pregunta? Rabbi Irmía, él mismo la responde. Hay una segunda versión que dice que el que respondió fue Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov le dijo a Rabbi Irmía, Bar Tajlifa. ¿Por qué le llamó Bar Tajlifa a Rabbi Irmía? Porque era hijo de Tajlifa. ¿Sí? Te voy a explicar las respuestas al respecto. En verdad este pasuk, cuando dice que se puede hacer la kemitzá en donde, según Tanakama, en la baraita, que se puede hacer en la Azara, no te viene a excluir el ejal, sino simplemente se requiere este pasuk para enseñarte que la kemitzá no solo se debe hacer en el norte, sino en toda la Azara. O sea, no te viene a excluir ejal, te viene a incluir toda la Azara. No te viene a hacer una exclusión, te viene a hacer una inclusión. Sin el pasuk uno hubiese pensado que ya que Ola, Korban Ola es Koche Kodashim y Korban Minja es Koche Kodashim, se comparemos. De la misma manera que Ola, Koche Kodashim se hace únicamente en donde, en el norte, muy bien. Pues también a Minja, la Kemitzá se debería hacer donde, únicamente en el norte. Por eso es que necesito este pasuk para decirte que se puede en toda la Azara, pero no para excluirte el ejal, sino para incluirte toda la Azara. Así le respondió. Sin embargo, viene la Gemara y dice, un segundo, no me gustó esa comparación que estás haciendo con Korban Olá. ¿Por qué? Porque Olá tiene algo más estricto
que no lo tiene Minha, que todo va para ¿dónde? Kalil, todo se quema, todo es elevación para Kadosh Baruj Hu. A diferencia de Minha, que parte, el Kometz va para el Mizbeach, pero el resto va para los Kohanim. Entonces no puedes comparar con Minha. Dice la hermana, bueno, ¿sabes qué? Trae prueba de Hatat, que no todo es elevación. ¿Sí? Entonces, la comparación podría ser de Korban Hatat, pero tampoco. ¿Por qué? Porque Korban Hatat viene a expiar ¿qué? Viene a expiar pecados que como consecuencia de Mezid tendría que Karet. A diferencia de Minha, que normalmente viene como Nedabá, como donación. Entonces tampoco es buena comparación con Hatat. Dice además, ¿sabes qué? Con Hashem. Dice, no, pero con Hashem tampoco es una buena comparación, pregunta la Gemara, porque Hashem tiene sangre. Como dice el pasuk, Adamu banefesh yichaper, ¿qué es lo que causa la expiación? La sangre. Minha no tiene sangre. Dice, ¿sabes qué? Entonces aprende un común denominador entre los tres. Compara Minha de Ola, Hatat y Hashem. Pero no puedes, porque hay un común denominador entre los tres, que todos tienen que sangre, a diferencia de con Minha que no. Entonces, si es así, hemos tumbado todas las posibilidades. Entonces, otra vez, ¿por qué necesitábamos un pasuk? ¿Por qué responder a la Gemara que necesitamos un pasuk? Porque hubiésemos dicho que lo comparamos con Olá, o con Hatat, o con Hashem, o lo comparamos con los tres, que normalmente son Kodashim y requieren que se haga en donde, en el Tzafón. Entonces hubiésemos pensado que también la Minha en el Tzafón. Por eso dice el pasuk, no, te vengo a incluir toda la Azara, no a excluirle el Ejal. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, pero un segundo, sin el pasuk hubieses dicho? ¿Por qué hubiese dicho nada más en el Tzafón? No lo puedes comparar con nada de esas cosas. Se vuelve la pregunta. ¿Sí? Si no hubiese dicho que solamente en el Tzafón, pues según Sebará se puede hacer en qué? En toda la Azara. Entonces no necesitas el pasuk para incluirte toda la Azara. Entonces el pasuk seguramente, porque ya está incluida toda la Azara, porque no tienes que comparar, entonces seguramente te viene a qué? A excluir. Vuelve la pregunta. Dice la hermana, no se necesita. ¿Por qué? Sin el pasuk hubiese dicho que ya que está escrito sobre la Minha, Vaikra 2.8, Veigisha el Mizbeach, que hay una obligación de acercar la Minha antes de hacer la Kemitzá, ¿sí? Al Mizbeach. ¿Sí? Hay que acercarlo al Mizbeach, hay que acercarlo. Y está escrito también sobre la Kemitzá, Ve'erim imenu bekumtzo, ¿sí? Que hay que hacer, Ve'erim imenu, que hay que hacer Kemitzá, hay que separar una parte. Entonces uno hubiese dicho, mira, hay que hacer comparación y decir lo siguiente, de la misma manera que el acercamiento al Mizbeach, ¿a qué esquina se hacía? ¿En qué esquina? En la esquina sur-oeste, muy bien, ¿sí? De la misma manera que el acercamiento era en la esquina sur-oeste, pues también la Kemitzá se hacían ¿dónde? En sur-oeste. Y por lo tanto, en el suroeste, en la esquina suroeste del Mizbeach. Por lo tanto, si lo hiciste en otro lugar de la Azara, debería estar ¿qué? Pasul. Por eso necesitamos, por este estudio hubiésemos dicho que nada más en un lugar exclusivo, no en el norte, porque no podemos comparar con Hatat, Hashem, Olá, todo eso, ¿sí? Pero sí lo hubiésemos comparado con esta comparación aquí, hubiésemos dicho que nada más se puede hacer la Kemitzá en donde, en la esquina suroeste, porque lo vamos a comparar con el acercamiento que se hacía, el acercamiento se hacía en donde, en el suroeste, entonces también la Kemitzá se hacía en el suroeste. Kamashmaran, por eso necesitamos el pasuk para decirte, no solamente en la esquina del suroeste, sino se puede hacer en qué, en todas las áreas. Entonces se vuelve la respuesta que podemos decir, que el pasuk no te viene a excluir el ejal, sino te viene a incluir toda la Azara. Ahorita la Gemara viene y procede a hablarnos sobre una pregunta similar sobre Shelamim, Koche Kodashim. Dice la Gemara Rabbi Yohanan, Shelamim shechatan be'echal kesherim sheneman ushchato petach o el moed. Velo yetafel hamul min ha'ikar meiti ורבי יוחנן בן בתרא אומר מניין שאם הקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה שהכהנים נכנסים לשם ואוכלים שם קודשי קודשים תלמוד לומר בקודש הקודשים תאכלנו והמאי נעימה בחצר או אל מועד יאכלוה ולא יתפעל חמול מן העיקר אך ישת הטעם עבודה דאדם עובד במקום רבו אמרינן לא יתפעל חמול מן העיקר אכילה דאין אדם אוכל במקום רבו לא יתפעל חמול מן העיקר לא אמרינן. Y la Gemara dice lo siguiente. Vimos anteriormente, en el Perek anterior, Tafnun Mudalef 55a, que los Shelamim son bajo qué categoría? Koche Kalim, Kodashim Kalim. Y la Shejitá se puede hacer en qué? En todos los lugares de la Azara. Koche Kodashim se puede hacer en todos los lugares de la Azara, no solamente en el norte. Kodashim Kalim, perdón, se puede hacer en cualquier lugar de la Azara, no solamente en el norte como Koche Kodashim, sino en toda la Azara se puede Kodashim Kalim. Perfecto. La pregunta es si se puede hacer también en Shelamim, la Shejitá, ¿en dónde? Dentro del Ejal. Dice Rabbi Yohanan, Shelamim, que le hicieron Shejitá en el Ejal, Kasher. ¿Por qué? Escuchen bien, porque el pasuk en Vaikra 3.2 respecto a Shelamim dice que ¿qué? Ushjato petajo el moed, que le hace Shejitá ¿en dónde? En la puerta, o sea, enfrente del Ejal, enfrente del Ulam. Entonces, significa que, ¿sí? Que el pasuk, básicamente, ¿qué te dice? Puedes hacerlo enfrente del Ejal, usa el Ejal, o el Moed era cuando había Mishkan, ¿sí? Lo usa como referencia. Puedes hacerlo enfrente de esto, o sea, ¿qué es lo principal?
enfrente de esto. Esto es el principal. Entonces yo digo que se puede hacer enfrente de el Ohel Moed, que es secundario, enfrente. Y el Ohel Moed es que principal. Entonces, si es así, no puede ser que te permita nada más en la Azara, que es enfrente, y no en el Ejal, porque si no va a ser que lo secundario va a ser más que lo primario, y no puede ser así. Así dice ¿quién? Rabbi Yohanan. ¿Buena prueba o no buena prueba? Buena prueba. Dice la hermana, no me cuadra esta analogía, esta idea, esta sevará, esta lógica de Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Hay una baraita que dice lo siguiente, Rabbi Yohanan en Betera. ¿Qué pasa si los idólatras rodearon, sitiaron, ¿sí?, el Bet Hamikdash, la Azara? No solamente sitiaron, sino están tirando bombas, están tirando flechas, el del Bet Hamikdash. Entonces, como la Azara está abierta, cuando uno tira flechas, ¿qué pasa? El Cohen que está allá le pega, le llega esa flecha. Entonces no pueden los Kohanim comer ahí que los Koche Kodashim, que se comen dentro de la Azara, porque si está al aire libre le entra la flecha y le pasa algo, ¿sí? ¿Cómo sabemos, dice Rabbi Yohanan en Beterá, esto es respecto no a la shejita, respecto a la comida, cómo sabemos que los Kohanim podrían entrar al Ejal, que el Ejal estaba ¿qué? Cubierto, y comer los Koche Kodashim, ¿en dónde? Adentro del Ejal. Y no decimos que hay psul yotze, normalmente una carne, Koche Kodashim, cuando la sacas de la Azara, se invalida. Entonces, ¿cómo sabemos que cuando la sacas de la Azara y la metes al Ejal, no hay psul yotze? Dice Rabbi Yohanan en Beterá, te voy a decir, efectivamente se puede entrar al Ejal y comerlas ahí. ¿Y dónde lo aprendemos? De Bamidbar 18:10, que ahí dice Bekodesh Kodashim Tojelenu. Ahí está hablando respecto a la comida de los Koche Kodashim. Y dice el pasuk que lo puedes comer, Bekodesh Kodashim, Bekodesh Kodashim, o sea, en el Ejal lo puedes comer. ¿Sí? Perfecto, ahorita un segundo. También ahí hay un pasuk, ¿sí? O mejor dicho, respecto a Minja, que mencionamos dice Bahatzar o el Moed Yohelúa. Minja, que es Koche Kodashim. Bahatzar o el Moed Yohelúa, que es en el patio del Ohel Moed. Aquí también, según la analogía, según la idea de quién, de la Yohanan, tenemos que decir un segundo, el patio del Ohel Moed. El patio es la Azara, al decir que lo depende, si no el Moed, pues el patio es secundario y lo primario que es el Ohel Moed. Entonces deberías de aprender de este pasú que Koche Kodashim si se pueden comer en el Hatzer, se pueden comer en el patio, también se pueden comer ¿en dónde? En el Ohel Moed. Se dice la Gemara, si es verdad lo que dijo Rabbi Yohanan, pues ¿por qué aquí la baraita me tiene que traer un pasú que diga Bekodesh Kodashim Tojelenu? Que me diga lo mismo, la misma razón de Rabbi Yohanan, Bahatzar o el Moed, primero secundario. No puede ser que lo secundario sea más que lo primario. Así pregunta la Gemara, y es muy diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque lo que dijo Rabbi Yohanan está hablando sobre la shejitá o agilá, shejitá de Shelamim. Y la pregunta viene de una baraita sobre agilá de qué? De Koche Kodashim. Y es muy diferente porque shejitá es un servicio, ¿correcto o no? El servicio, cuando es un servicio, sí es entendible que una persona haga el servicio en lugar de su rabino, en lugar de su maestro, en el lugar de Kodesh Kodashim, que es de Hashem Yitbaraj. ¿Sí? Entiendo cuando es shejitá. ¿Sí? Entonces, por eso ahí puedo decir lo yetafel hamur minaikar. Si en secundario en el patio se puede, enfrente se puede, pues también en el Ohel Moed, porque es un servicio. Cuando lo hago hacia Hashem, para Hashem, más cerca a Hashem, mejor. Pero cuando hablamos en las de baraitá, que preguntamos qué es de agilá, de comer, digo, una persona no puede venir y comer enfrente de su rabino. ¿Sí? O sea, ahí no aplica que lo secundario no puede ser peor que lo primario. Lo contrario, lo primario es peor, no comas allá adentro. Por eso ahí no decimos esta sevará, y por eso también Rabbi Yohanan en esa baraitá no hubiese traído el pasuk de Bahatzar o el Moed para enseñarte Tafel y Ikar, sino te tiene que traer, porque ahí no podemos decir Tafel y Ikar. ¿Por qué? Porque ahí es comer no decimos esto, sino que nos trae otro pasuk, que es el que está en Bamidbar 18:10, el que trajo la baraitá, Bekodesh Kodashim Yochtojelenu. Muy bien, ahí seguimos. Hatat haof hayta naset al keren deromit ma'arabit. Ujol makom hayta keshera ela ze hayta mekoma. Esta primera parte de la Mishnah, dice la Mishnah lo siguiente. La Mishnah nos habla sobre el servicio de Hatat Haof. ¿Qué es Hatat Haof? Korban Hatat de un ave, ¿sí? Que se traía de una tórtola o un pichón, ¿sí? Eso aplicaba para los pecados de Oleve y Ored, que la gente que no tenía dinero pues traía esto. O para Metzorá, cuando se curaba, ¿sí? Que todos, o Yoled, que tienen que traer todos, o Zavzavá, que tienen que traer todos, ¿qué? Sí, que tienen que traer un Hatat Haof. Perfecto. Ok. Dice la Mishnah de todas maneras, sin entrar en cuáles casos aplica Hatat Haof. Dice la Mishnah, Hatat Haof se hacía ¿en dónde? ¿Dónde se hacía su proceso, sus servicios? En la esquina de Romit Ma'aravit.
Sur-oeste. Sur-oeste del Mizbeach. Ahí se hacía su servicio. ¿Sí? Y sigue diciendo la Mishnah, y en cualquier lugar era kasher. Pero en esta esquina era el lugar. No está claro, cualquier lugar era kasher. Pero esta esquina era el lugar, decide. Entonces, no, aquí no dice Bediavad de Jatagila. Dice, en cualquier lugar el servicio era kasher, pero en esta esquina era su lugar. Entonces, que no entendí, la Gemara va a hablar de esto. ¿Sí? Sigue diciendo la Mishnah, Ushlosha devarim hayta ota keren meshameshet milemata, Ushlosha milemala, milemata hatata of veagashot sheyered adam, milemala nisuch hayain, vehamayim veolat haov keshehi rabba bamizrach. Okay. En esta segunda parte nos dice la Mishnah lo siguiente, hablando de esta esquina, ¿qué esquina? Suroeste, muy bien. Nos dice la Mishnah, hay tres cosas que se hacían en esa esquina abajo. ¿Qué significa abajo? Abajo de Juta Sikra, ¿sí? Abajo de Juta Sikra. Y hay tres cosas que se hacían sus servicios en esa misma esquina, pero arriba, en el Mizbeach, sobre el Mizbeach. Arriba me refiero, es en el techo inclusive. ¿Sí? Arriba del Juta Sikra. Las que se hacían abajo del Juta Sikra en esa esquina son Hatatao, como mencionamos. Hagashot, ¿qué es Hagashot? Cuando uno traía las menajot al Mizbeach. Lo hacía en esa misma esquina, como mencionamos antes. ¿En dónde? Abajo. Y tirar los residuos de las sangres. ¿Que dónde se tiraba? En el Yesod, en eso, Keren, Deromit, Maravit, en esa misma esquina. Esas tres servicios se hacían ¿en dónde? En esa esquina, abajo. Por otro lado, hay otras tres cosas que se hacían en esa misma esquina, arriba. Nisuja Yain, las libaciones de vino todos los días del año. Nisuja Maim, libaciones de agua que se hacían ¿en qué fiesta? Muy bien, Sukkot. Y la tercera, Olataof, no Hatataof, Olataof, cuando es los servicios de un ave como elevación. Pero esos únicamente se hacían cuando estaba lleno la otra esquina, la sureste. O sea, el lugar adecuado para esto era sureste, pero cuando había muchos corbanos que ahí se llenaba, el lugar adecuado era sureste. Cuando se llenaba el sureste, entonces usaban también el suroeste. Entonces, esta suroeste, la parte de arriba funcionaba siempre para Nisuja Yain todos los días, para Nisuja Maim solo en Sukkot, y para Olatanov cuando estaba lleno, la sureste. Perfecto, así nos dice la Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah, Kolaolim la Mizbeach, Olim derech Yamin, Umekifim veyordim derech Smol, Chutz min haolah Shlosha Elu, Chutz min haolah, perdón, Shlosha Elu, Shayu Olim veyordim al Heakev. Nos culmina la Mishnah diciendo que todos los que suben al Mizbeach, ¿por dónde? Por la rampa, siempre subían del lado derecho de la rampa y rodeaban el Mizbeach, ¿sí? Por el lado derecho, y después cuando bajaban tenían que ¿qué? Bajar por la rampa del lado izquierdo. ¿Sí? Siempre era así, subían por el lado derecho de la rampa, por este lado, tenían que llegar a cualquier lado de Mizbeach, tomaban el lado derecho, hacían lo que sea, y después bajaban del lado izquierdo. ¿Sí? Menos el Cohen que subía para hacer estos últimos tres servicios que se hacían en la parte superior, en la esquina suroeste. Nisuhayai, Nisuhamay, Miolataof, que ellos sí subían por el lado izquierdo del Mizbeach, por el lado izquierdo de la rampa del Mizbeach, y cuando culminaban su trabajo no daban la vuelta y volvían por el lado derecho, sino subían por el lado izquierdo hacia el suroeste, vamos a ver exactamente cómo era, aparentemente hacia el suroeste, y regresaban ¿cómo? Por ese mismo camino. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara Minane Mile. Amar Rabbi Yoshua Amar Kralo Yasim Ale Hashem Velo Yitan Ale Levona Ki Hatat Hi. Hatat קרויה מנחה ומנחה קרויה חטאת. מה חטאת תאונת צפון, אף מנחה תאונת צפון. ומה מנחה בקרן מערבית דרומית, אף חטאת בקרן מערבית דרומית. ומנחה גופה מנהלן. דתניא, לפני השם יכול במערב, תלמוד לומר אל פני המזבח. אל פני המזבח יכול בדרום, תלמוד לומר לפני השם. הכיצד? מגישה בקרן מערבית דרומית כנגד חודה של קרן ודיו. רבי אליעזר אומר, יכול יגישנה למערבה של קרן ולדרומה של קרן. אמרת, כל מקום שאתה מוצא שני מקראות, אחד מקיים עצמו ומקיים חברו, ואחד מקיים עצמו ומבטל חברו, מניחים זה שמקיים עצמו ומבטל חברו ותופסים את שמקיים עצמו ומקיים חברו. כשאתה עומד לפני השם במערב, ביטלת על פני המזבח. כשאתה עומד לפני המזבח בדרום, קיימת לפני השם בדרום. איך קיימת? היכן קיימת? אמר רב אשי כסבר הייתנה כולי מזבח בצפון קאי. Ok. La Gemara se enfoca en lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah que el Hatat Haof, al igual que la Gashá de la Minjá
¿sí? La cercanía, al igual que los residuos de la sangre, todos se hacían en la esquina suroeste, pero ¿en dónde? Abajo, muy bien. Pregunta la Gemara sobre el Hatat Haof, ¿dónde aprendemos que se hacía en esa esquina sur-oeste? Dice Rabbi Yoshua, te voy a decir de dónde lo aprendemos. Respecto a Minhat Jote, que es un korban minja. Otra vez, estamos buscando fuente para Hatat Haof. La Gemara sí responde, dice Rabbi Yoshua. Está escrito en la Torah respecto a Minhat Jote, ¿sí? Lo yasima le Hashem velo yitera leboná ki hatati. O sea, que llama al korban Minhat Jote, ¿cómo lo llama? Hatat. Sabemos que Hatat se puede llamar Minja y Minja se puede llamar Hatat. Y por eso podemos comparar y decir lo siguiente. La misma manera que Hatat requiere normalmente que un Hatat normal de animal requiere que Tzafón, el norte. Igualmente la Minja requiere que Tzafón, el norte. ¿Sí? Minjat Joté requiere norte. Y por otro lado también podemos decir de la misma manera que Minja se hace en el suroeste, en la esquina suroeste, ¿sí? Como vimos en nuestra Mishnah que la Minja los servicios se hacen en donde, mejor dicho, no los servicios, la agashá, la cercanía se hace en el suroeste, pues también el hatat of, también el hatat, que hatat of, también se hace en el suroeste. O sea que aprendemos de korban minja, de la agashá de korban minja, que se hace en el suroeste, hacia hatat of, que se hace sus servicios en donde, también en el suroeste. Y se enamora, ¿y dónde aprendemos que korban minja? La Mishnah dice que la agashá se hace en el suroeste, pero ¿dónde lo aprendemos? Dice, no, en otra baraita, está escrito en la baraita lo siguiente, escuchen bien, respecto a la agashá de minjá al mizbeach, respecto a lo que el Cohen lo tiene que traer al mizbeach, acercarlo al mizbeach, dice el pasuk, Vaikra 6:7, Vezot torata minjá krebotá ben Aarón lifnei Hashem, el penea mizbeach. ¿Qué es lifnei Hashem? Lifnei Hashem, ¿qué es? Enfrente de Hashem. ¿Dónde está la santidad de Hashem más concentrada en el Betamikdash? En el Ejal. Enfrente del Ejal, ¿qué es? El lado que del mizbeach, oeste. Muy bien, Maharab. Entonces, pero por otro lado dice el Peneh HaMizbeach. Lifnei Hashem, el Peneh HaMizbeach. ¿Qué es el Peneh HaMizbeach? Enfrente del Mizbeach. Cuando entras a Mizbeach, ¿qué lado es ese? El sur. Entonces, ¿qué el sur? Pero si es el sur, ¿qué vas a hacer con la palabra Lifnei Hashem? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Cómo funciona esto? Dice Tanakama, te voy a explicar. Efectivamente, aplican los dos. ¿Cómo los dos? En la esquina. No en el oeste o en el sur, sino en la esquina sur-oeste. ¿Sí? O sea, y así es suficiente. Y es suficiente con esto. Suficiente con eso se refiere que no es necesario que la minjá como tal toque el mizbeach, sino es suficiente que el utensilio en donde está la minjá toque el mizbeach. Pero de todas maneras, de aquí vemos que minjá, la agashá hay que hacerla en esta esquina suroeste. Y de aquí aprendemos hacia Hatat Haof, que también es así. Perfecto. Sigue diciendo la baraita, que hay una opinión que discute. ¿Sí? Según la Tanakama, se hace como nuestra Mishnah dice que la agashá se hace en donde, en la esquina sur-oeste. Dice Rabbi Eliezer, no es así. Uno hubiese pensado que el pasuk, cuando tiene que hacer la agashá el Cohen, puede hacerlo a cualquier lado, a uno de los lados, o al oeste de la esquina, o al sur de la esquina, ¿sí? Pero no es así. Tengo algo para decirte algo en contra de esto. ¿Qué? Así dice Rabbi Eliezer, en cualquier lugar que tú encuentras dos pesukim que se contradicen como aquí, Lifnei Hashem y el Peneh HaMizbeach. Lifnei Hashem, que es alude al Maharab, al oeste, como explicamos, y el Peneh HaMizbeach alude al sur. Cuando tienes dos pesukim que se contradicen, ¿sí? Y tienes dos opciones. Uno es explicar una de las expresiones y el otro, Bedohak, también que quede explicado. Y la otra opción es explicar una de las expresiones, la segunda expresión, por decir, y anular la primera. No puedes explicar. ¿Qué tienes que hacer en este caso? Obviamente tienes que venir. Si nosotros explicamos uno y anulamos el otro, tenemos que anular esa explicación. Tenemos que optar por la primera opción. ¿Cuál es la primera opción que mencioné? Explicar uno y el segundo, explicarlo, aunque sea que Bedohak. ¿Sí? Entonces así veamos nuestro pasuk, según esta regla. El pasuk dice Lifnei Hashem, que se refiere a Maharab. Después dice, si yo digo Maharab, si yo explico que Lifnei Hashem es Maharab, estoy anulando que el Peneh HaMizbeach, que es que sur. Pero por otro lado, si yo digo el Peneh HaMizbeach, que es en el lado sur, si estoy cumpliendo Lifnei Hashem, perdón, si yo digo el Peneh HaMizbeach, que es el sur, ¿sí? Entonces sí estoy cumpliendo Lifnei Hashem, que es que es sur. Entonces, ¿cómo que es sur? Estás cumpliendo Lifnei Hashem, que es sur, no, es oeste, no estoy entendiendo, ¿cómo lo vas a cumplir? Dice, no, sí, te voy a explicar por qué. Dice Rabashé,
Este Taná Rabbi Eliezer opina que todo el Mizbeach se encuentra en el norte, completo en el norte. Entonces, Penea Mizbeach, ¿qué es? El sur. Y Lifnei Hashem, ¿qué es? Enfrente de la puerta del Ejal. Enfrente de la puerta del Ejal es el sur. Entonces, efectivamente, puedes así cumplirlo. Explicando los dos, Lifnei Hashem es normalmente el oeste porque el Mizbeach está en la mitad y enfrente Lifnei Hashem es el Ma'arav, el oeste. Pero si el Mizbeach está arriba, y aquí está la puerta, pues sale que está ¿qué? Sale que está, el Lifnei Hashem es también el sur. Entonces así se puede explicar. Entonces por eso dice Rabbi Eliezer que el Cohen tiene que hacerlo ¿en dónde? No en la esquina y no en el sur o en el oeste, donde le quiera, sino únicamente ¿en dónde? En el sur, según Rabbi Eliezer. Ok, seguimos. Bejol makoma yeta keshera bejule. Maika amar. Amar rabashach y kamar. Bejol makoma yeta keshera lemlikata. El azeh haya mekoma lehazata. Tania lea de tan rabban melaka bejol makoma mizbeach keshera. Hiza dama bejol makom keshera. Hiza velo mitzah keshera. Wilbat sheiten michut hasikar lemata midam hanefesh. Maika amar achi kamar melaka bejol makom mizbeach keshera. Mitzah dama bejol makom mizbeach keshera. Sheimiza velo mitzah keshera. Wilbat sheiten michut hasikar lemata midam hanefesh. Mencionamos en la Mishnah sobre el Hatat Haof. Recuerden que no cuadraba lo que la Mishnah decía. Por un lado, la Mishnah dijo que ¿qué? La Mishnah dijo que es kasher hacer el Hatat Haof Bechol Makom. ¿Qué es Bechol Makom? En todos los lugares de la Zara. Y después dice, solo que el lugar adecuado es, solo que el lugar correcto es que ¿cuál es este? En la esquina sur-oeste. Pregunta, hermano, no entiendo. Me está diciendo que se puede hacer en todos lados y después me dices, no, pero el lugar es en el suroeste, decide. Dice Rabashé, no, te voy a explicar. Cuando la Mishnah dice que se puede hacer Bechol Makom, se refiere que se puede hacer el Hatat Haof Bechol Makom. Cuando dice que el Hatat Haof se puede hacer Bechol Makom, que Bechol Makom es que se refiere a la Meliká del Hatat Haof, al servicio de sacrificio. A la Meliká se puede hacer en todos lados. Y cuando dice que el lugar es el sur-oeste, debajo del Jut HaSikra, se refiere a qué? A lo que es la azá, la salpicación que se hacía, que no se hacía con la mano, se hacía directo, ¿no? En el Hatat Haof, ¿sí? Y básicamente de esta explicación sale que aprendemos lo mismo que está escrito explícitamente en la Baraitá que vamos a ver a continuación. Dice la Baraitá lo siguiente: la Meliká del Hatat Haof se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier lugar, o en el Mizbeach, o sea, ya sea en la esquina suroeste o en cualquier otro lugar, ya sea arriba del Jut HaSikra, la Meliká, o ya sea abajo, en cualquier lugar está kasher. Respecto a Izá, que es Hazá, la salpicación de la sangre, se puede hacer en cualquier lugar del Mizbeach, kasher. También se puede hacer en cualquier lugar del Mizbeach. Sigue diciendo la Baraitá, si salpicó la sangre y no mitzá, no exprimió, también kasherá. Explico. Después de la Meliká, ¿qué se hacía? Se movía el ave para que salpicaba directo del ave hacia el Mizbeach. Y después lo que quedaba, apretaba el cuello en la pared del altar y exprimía para que salga, también se llama mitzá, mitzui, ¿sí? Entonces aquí nos dice, repito la Baraitá dice, la Meliká del Hatat Haof se puede hacer en cualquier lugar del Mizbeach, no solamente en la esquina suroeste, sino en cualquier lugar, arriba o abajo. Igualmente la azá de la sangre, ¿sí? La salpicada, se puede hacer, no es con el dedo, es con el, ¿sí? Se puede hacer en cualquier lugar del Mizbeach, también kasher. Y se hizo azá y no hizo mitzui, también está kasher, pero con una condición: que en el servicio de la azá lo aplique, ¿sí? ¿En dónde? Del Jut HaSikra abajo. No me cuadra, pregúntale mal. Al principio dijiste que la azá la puede hacer Bechol Makom, que es Bechol Makom, cualquier lugar del Mizbeach, arriba o abajo. Y después me dices que únicamente que en el Jut HaSikra. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. La Meliká se puede hacer en cualquier lugar del Mizbeach, ¿sí? Cualquier lugar del Mizbeach, arriba, abajo, en cualquier lugar. Después, la segunda alajá no es la azá se puede hacer en cualquier lugar del Mizbeach, sino hay que cambiar. En vez de izá, mitzá. El mitzui se puede hacer ¿qué? En cualquier lugar del Mizbeach, ¿sí? Porque el mitzui no me aquebe en el kashrut del Korban. ¿Por qué? Porque si hizo azá y no hizo mitzui kasher. Pero lo únicamente que sí es necesario que la azá se haga ¿en dónde? En la parte de abajo del Mizbeach, obviamente el Dam Nefesh, debajo del Jut, muy bien, debajo del Jut HaSikra. De todas maneras vemos esta varita claramente, lo que podemos deducir en nuestra Mishnah, que todo lo que dijo en nuestra Mishnah, Bechol Makom Hayta Kesherá, que se puede hacer Hatat Haof en cualquier lugar, arriba, abajo, lo que sea, es respecto a la Meliká, pero respecto a la Azá, únicamente en la esquina suroeste y abajo del Mizbeach. La explicación que dimos en la Mishnah cuadra con esta varita que acabamos de ver. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.